Hola a todos, sean muy bienvenidos a esta nueva versión de Charlas EdTalk. En virtud del tiempo, siendo las 8:03 en Chile, las 9:03 en Argentina y las 7:03 en México, vamos a dar comienzo a la charla. Ya tenemos cerca de 140 personas conectadas, así que los que se vayan sumando, les agradecemos mucho, pero vamos a respetar, ¿cierto?, el tiempo de quienes se han conectado hoy día a la hora para comenzar con esta charla. Estudiar te abre muchas puertas, pero también te ayuda a cerrarle la puerta a lo que no quieres, a estas horas interminables, a años y años de sentir que lo que haces no es lo tuyo, a la obligación de seguir con la empresa familiar, porque cuando eliges cerrar una puerta, le estás dando un portazo a la vida que tenías, para abrirle la puerta a la vida que quieres. Obtén un título en Onmex con validez ante la SEP, estudiando carreras co-creadas con empresas líderes. Onmex, educación para cambiarlo todo. Bueno, como les decía recién, queremos darle la bienvenida a esta nueva EdTalk, contarles un poquito, como siempre, sobre Social Learning. Como ya muchos de ustedes saben, quienes nos acompañan semana a semana con las distintas temáticas que vamos llevando, somos una red de instituciones que desde el año 2017 promovemos el acceso a la educación superior en distintos países de América Latina a través de modelos de aprendizajes que son accesibles, innovadores y que se encuentran, ¿cierto?, en sintonía con el mercado laboral actual y del futuro. Tenemos en este momento tres instituciones educativas: en Argentina está Tecla, en Chile IPP y en México Olmex. Les dejo además aquí los medios de contacto, ¿cierto?, las redes sociales, Instagram y LinkedIn de nuestros institutos, y también la página web de cada uno de ellos, para que en caso de que estén interesados en conocer algo más sobre el instituto, puedan contactarse con nosotros. Y ahora, obviamente, sin más preámbulo, ya lo que todos aquí vinieron a hablar sobre salud financiera. El tema de la talk de hoy es salud financiera, aprende a administrarte mejor, y lo trae para nosotros hoy Fernando Ávila. Fernando es licenciado en Economía en el ITAM, se encuentra en este momento además cursando, ¿cierto?, un MBA en la misma institución. Eh, Actualmente, además, es director de Asuntos Públicos en el Banco Santander México. Anteriormente ha ocupado cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Delegación Permanente de México ante la OCDE, y además ha tenido algunas funciones en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tiene una amplia experiencia profesional en el área de finanzas y política pública, y viene hoy día a contarnos, ¿cierto?, cómo podemos mantener bien la salud de nuestras finanzas. Así que, Fernando, bienvenido, te dejo al mando, ¿cierto?, de la presentación. Voy a parar de compartir para que puedas compartir tú la presentación. Y muchas gracias por sumarte con nosotros. Creo que, bueno, ya tenemos más de 170 personas conectadas, están muy interesados en conocer qué es lo que tienes para decirnos hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, buenas noches a algunos de todos ustedes. Estoy muy contento de estar aquí, les agradezco muchísimo la invitación. Estoy en la Ciudad de México, un día súper caluroso. No sé cómo está en el resto de los países en donde están, pero aquí está muy, muy fuerte el calor. Entonces, me da mucho gusto pasar este rato aquí con ustedes para hablar justo de salud financiera, de educación financiera. Ya veo que Brian dice que ahí también hace mucho calor. Entonces no es nada más aquí en la Ciudad de México. Voy a compartirles mucha lluvia. Yo preferiría tener esa lluvia aquí ahorita que tienen en Chile, en la Ciudad de México. Vamos a compartir pantalla. Nada más confírmenme, porfa, si la pueden ver. La presentación que dice salud financiera. Entonces, si alguien me puede confirmar por el chat que la pueden ver, estaría Se súper ve bien. perfecto, Fernando. Listo, perfecto, muy bien. Bueno, pues me gustaría mucho platicar con ustedes sobre este tema de salud financiera, porque creo que ha pasado mucho que hablamos de educación financiera, ¿no? Y escuchamos el término de educación financiera y creo que, pues, nos sacamos un poco de onda, como decimos en México, ¿no? O sea, decimos, bueno, no sé si esto es para mí, si yo tengo que tener ciertos conocimientos para hablar de finanzas personales o si no, ¿no? No sé cómo manejar mis ingresos, no sé cómo invertir.
tal vez tengo que tener mucho conocimiento para invertir, por ejemplo, en la bolsa de valores, y empiezas a pensar en cosas como, no sé, criptomonedas o blockchain o cosas así, que todos son conceptos que tienen que ver con educación financiera, pero que al final no tienen por qué ser abstractos o ser complicados, ¿no? O sea, la administración de mis finanzas personales tiene que ser un tema súper accesible, ¿no? Y que todos tengamos que tener estos conocimientos básicos. Al final del día, la educación financiera es una habilidad que es esencial para la vida y no importa en qué etapa de tu vida estés, ¿no? Si eres un chavo que está todavía en la carrera, estás estudiando una licenciatura, una maestría, ¿no? Si eres una persona que estás en tu casa, ¿no? Que te dedicas a labores del hogar, si eres una persona que ya está a punto de retirarse de la vida profesional, o sea, en todas las etapas de tu vida tienes una relación con el dinero, o sea, no importa cuánto dinero sea, si es mucho o si es poco, vas a tener relación con ese dinero, entonces quieres que esa relación sea una buena relación, ¿no? Y por eso hablar de educación financiera es un tema importantísimo y es una habilidad que es básica para el manejo de nuestras vidas, ¿ok? Entonces, hablando de educación financiera, pues aterrizamos el concepto a qué es lo que queremos con esta educación financiera y al final lo que quieres es tener salud financiera, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve la educación financiera? Pues me sirve no nada más para saber cómo administrarme mejor, ¿no? O sea, cómo administrar los recursos que tengo a mi disposición, porque, ojo, tener salud financiera no depende exclusivamente de la cantidad de ingresos que tengas. Obviamente no soy ajeno a la realidad y sé que es súper importante que siempre estemos buscando incrementar los ingresos que tenemos, ¿no? O sea, eso es natural, siempre quieres tener más para poder disfrutar más cosas. Pero tener salud financiera no depende exclusivamente de eso, porque tú te puedes encontrar a alguien que gana muchísimo más dinero que tú y tiene peor salud financiera que una persona que sabe cómo administrarse bien, que tiene la realidad bien mapeada y que esa persona tiene mejor salud financiera que la otra persona que tiene más ingresos, ¿no? O sea, que la otra persona pues gasta muchísimo, como decimos en México, te vas como hilo de media, ¿no? Gastas y gastas y gastas y al final tienes peor salud financiera que una persona que puede tener menores ingresos, pero que tiene mejor control de sus gastos, ¿ok? Entonces, porfa, póngame sus preguntas en el chat, como nos dijeron, vamos a contestarlos al finalizar la plática. Hoy les quiero traer, ¿no? Como vamos a hablar de salud financiera, pues vamos a ver 5 señales. Entonces, me gusta como aterrizarlo. Entonces, quiero hablar, porque les puedo hablar del presupuesto, de cierto tipo de gastos, ¿no? De cómo usar tu tarjeta de crédito, pero como temas como abstractos y como diferentes y separados, ¿no? Entonces, vamos a intentar juntar todos estos temas en señales, ¿no? Y entonces hagan un ejercicio de reflexión de si ustedes caen en alguno de estos señales, ¿no? Y le van a poner una palomita para que sepan si tienen ahí un foco amarillo o un foco rojo en el cual tienen que poner atención cuando estamos hablando del manejo de sus finanzas personales, ¿no? Entonces, 5 señales, ¿ok? Vamos a hablar de distintos temas dentro de esas 5 señales. Entonces, vamos a empezar justamente pues, por el principio, por la primera. La primera señal de que hay un problema con tus finanzas es si te sientes presionado por temas de dinero. Ya sé que esto parece redundante, pero es el punto en el que dices, bueno, le tengo que pedir prestado a alguien para solventar los gastos del mes. O sea, ¿alguno de ustedes pasa contando los días ya para que les paguen, ¿no? En México decimos la quincena, cuando te van a pagar tu salario, porque es cada 15 días normalmente, ¿no? O te pagan mensual, pero ya estás contando los días hasta que llegue tu quincena, ¿no? O usas, por ejemplo, frases, y me encantaría si pueden ponerme manitas si las usan, para comprar cosas diciendo, pues para algo trabajo, ¿no? O me lo merezco, o solo se vive una vez. Y ese es el tema, ¿no? Cuando estamos justificando nuestras compras con este tipo de frases, ¿no? Es que dices, yo me lo merezco. Yo te digo, pues es que sí te lo mereces, pero en realidad lo que te mereces es tener salud financiera, ¿no? Y para algo trabajo, pues sí, para algo trabajo, pues para planear, para comprar lo que tú quieras comprar. Pero si tú lo planeas antes de comprarlo y no lo compras por impulso cuando estás haciendo esta decisión, pues puedes tener mejor salud financiera porque puedes pensar, oye, ¿cómo lo voy a pagar, no? Para que no sea una compra que sea totalmente innecesaria, ¿no? Y entonces, si tú te haces estas preguntas, o justificas muchas, tiendes a justificar muchas de estas compras, o dices, no pasa nada, todo a meses sin intereses, o Dios proveerá, ya saben, ese tipo de frases que decimos que son frases tóxicas para tus finanzas personales, es que puede haber ahí un indicio de que tengas una cosa que se llama estrés financiero, ¿no? Y el estrés financiero existe como cualquier tipo de estrés, ¿no? Yo puedo estar estresado por temas de trabajo, puedo estar estresado porque estoy estudiando y tengo que hacer una entrega justo de un trabajo que me pidieron, ¿no? De un ensayo, y entonces me estreso, ¿no?
Pues el estrés financiero es el mismo tipo de estrés, pero llevándolo al campo del dinero. O sea, sí existe y es un fenómeno que se está empezando a medir. Me encantaría tener un gráfico de un comparativo internacional, no lo pensé, lo hubiera hecho, ¿no? Pero vamos a dejarlo de tarea, de cómo se ve el estrés financiero en los países que están representados aquí. Les puedo adelantar que en México ya hay estudios privados, todavía no públicos, que dicen que alrededor del 50% de los adultos aquí en el país pasan más tiempo pensando en cómo van a finalizar el mes, ¿no? Cómo van a pagar los créditos que tienen, cómo van a cerrar el mes en los gastos. Pasan más tiempo preocupados por eso que pasando tiempo con sus familias o con sus amigos, ¿no? Y eso es justamente estrés financiero. Y entonces, ¿qué pasa? Pues es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, me preocupo, no puedo dormir y por lo tanto estoy más irritable, entonces pues, paso menos tiempo con mis amigos y si paso tiempo con mis amigos me enojo más seguido y porque no puedo dormir, al rato me duele la cabeza. Entonces tiene repercusiones en tu salud física y en tu salud emocional. No les digo esto para que se me estresen más, ¿no? Sino para que reconozcamos que existe un problema que se llama estrés financiero, no solo en México, no solo en Argentina ni en Chile, sino en todo el mundo, ¿no? La principal causa, por ejemplo, de separación de parejas en Estados Unidos son temas de dinero, justamente, ¿no? Y así va a haber muchas métricas. Aquí en México este año el INEGI se llama aquí, que es la agencia que recaba estadísticas oficiales en México, va a publicar una encuesta oficial de estrés financiero. Va a ser muy interesante ver si ese 50% de estudios privados se mantiene o se amplía, ¿no? Yo tengo una perspectiva de que probablemente se va a ampliar, ¿no? Porque la gente tiende a tener una poca administración de sus finanzas personales, porque no es algo que nos enseñan en la escuela, por eso es buenísimo que tengan este tipo de seminarios y que incluyan estos temas en estos seminarios, porque igual cuando estamos hablando de salud financiera, no estamos hablando solamente de conocimientos, ¿no? Porque muchas veces me dicen, ahí viene el de educación financiera y me va a decir, pues deja de gastar, ¿no? Ahorra, y te voy a decir, ahorra, 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 deja de gastar. Y la verdad es que no. O sea, al final del día, lo que yo quiero es que hagas una reflexión de qué hábitos de consumo tienes, ¿no? Y de qué cambios, aunque sean chiquitos, podrías hacer en esos hábitos que te lleven a tener mejor salud financiera, ¿no? Al final eso es lo que quieres generar un cambio de comportamiento, ¿no? Un cambio de hábitos de consumo, pero si no estoy yo consciente de en qué estoy cayendo, por eso muchas veces decimos, es que no me alcanza para ahorrar, ¿no? Es que yo tengo el dinero, entra el ingreso y pues de repente ya no sé a dónde se fue, ¿no? Y no tengo suficiente dinero para ahorrar, ¿no? Entonces, esa es la primera de las 5 frases que vamos a ver el día de hoy, que te sientas presionado, perdón que estoy viendo para allá, pero tengo una pantalla aquí, te sientes presionado por temas de dinero o justamente tienes que pedir prestado para solventar tus gastos en el mes, ¿no? O sea, eso es una señal clarísima de que tienes estrés financiero, pero no es el fin del mundo, que es justamente lo que les quiero explicar, ¿no? Entonces, la segunda frase es, pues no sabes en qué se te fue el dinero. No sé si lo digan en sus países, pero en México lo decimos mucho, es que no sé dónde se me fue el dinero, ¿no? Y entonces, cuando no sabes dónde se te fue el dinero, pues está cañón, como decimos en México, está complicado. Y puede ser que tengas muchos gastos hormiga, ¿no? ¿Y qué son estos gastos hormiga? Pues son pequeños gastos que tienden a ser impulsos o antojitos ¿no? que tengo por aquí y por allá y que al parecer son inofensivos, ¿no? Y es como una hormiga, si yo a todos ustedes les digo, pues ve a pisar una hormiga que anda por allá, pues muchos le van a decir que no tienen problema porque es tan chiquito que no tienen problema yendo a pisar esta hormiga. Pero si les digo, váyanse a meter a un hormiguero, a un nido de hormigas que tiene 10,000 hormigas, pues lo van a pensar y al contrario, me van a decir, pues vete a meter tú, ¿no? O sea, yo por qué me voy a ir a meter ahí. Y es lo mismo cuando hablamos de gastos, ¿no? Entonces, si yo tengo gastos, pero que sean muy chiquitos, si yo no veo la película completa, entonces tengo un problema en el manejo de mis gastos hormiga. Entonces, hablemos justamente de qué tan grandes son estos gastos. No tengo estadísticas para los otros países, pero en México, ¿no? Los gastos hormiga pueden representar hasta un mes de tu salario al año. Y muchas veces son gastos que en realidad no nos hacen falta, que no nos hacen más o menos felices hacerlos y que me hubiera hecho más feliz hacer o cumplir una meta que yo me hubiera propuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo, esto lo estoy hablando en pesos mexicanos, pero seguro lo pueden aterrizar a lo que ustedes gastan en el día con día, pero si una persona en México gasta 300 pesos cada 3 días, y 300 pesos vamos a decir que son alrededor de 15 o 16 dólares, ¿no? Americanos, gastas eso más o menos cada 3 días, ¿no? Parece no ser mucho, pero eso se convierte en 18,000 pesos, ¿no? En 18,000 pesos, a casi, que son $900, ¿no? Al año.
Y entonces siempre cuando estoy en una plática de educación financiera les digo, normalmente son presenciales, ¿no? Tengo un público así muy grande y les digo, a ver, levanten la mano quien tenga estos 18,000 pesos ahorita, ¿no? O sea, para comprar un celular así increíble que acaba de salir, que es súper moderno. Y muy poca gente levanta la mano, ¿no? Y luego hacemos este análisis de en qué los puedes estar gastando literal. Ya sé que pueden ser el típico ejemplo del café o las papitas, etcétera. Y esto en lo que gastas suman esos 18,000 pesos al año. Entonces, sí los tuviste. La pregunta es si con los 18,000 pesos los utilizaste justamente para lo que te gustaría, ¿no? Para gastar con esos $900 o 18,000 pesos, ¿no? Y eso es un ejemplo, porque ya vi que alguien me puso los $900, pero aterrícenlo a lo de ustedes. O sea, no son las cifras, son las cosas en las que gastan en el día con día. Muchas veces, como son tan pequeños estos gastos, no nos damos cuenta. Y ojo, no todos los gastos hormiga son el típico café que te enseñan en la escuela, que te dicen es que hazte tu café y no te lo compres en la cafetería, ¿no? Piensen, por ejemplo, en la evolución de estos gastos hormiga, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en los gastos digitales. ¿Cuántos de ustedes no tienen 2 o 3 plataformas de streaming, ¿no? De alguna película, ¿no? O sea, para ver series, para ver películas. No nada más tienes una, o sea, no quiero decir marcas, pero tienes la roja, tienes la azul, tienes una que es moradita, ¿no? Y entonces empiezas a pagar todas y todas están domiciliadas a tus tarjetas y estás generando un gasto que no te das cuenta, pero que al final es un gasto enorme, ¿no? Las plataformas de delivery de comida a tu casa, ¿no? Que se te hace muy fácil pedir todos los días de cenar en la aplicación de tu celular, pues esas aplicaciones tienen sobrecostos, ¿no? Que son mucho más altos que ir, por ejemplo, al comercio mismo o hacerte cenar tú solo, ¿no? O sola. Pero esos también son gastos hormiga y la gente no piensa en eso, si son los gastos digitales, son los nuevos gastos hormiga y que tenemos que controlar, ¿no? Y entonces, ¿qué es una buena técnica para controlar estos gastos? Pues que cualquier gasto que yo haga en el día, pónganse esa meta. Yo creo que todos tenemos un blog de notas o una libreta, o si quieren ser más modernos, pues tienes el blog de notas en tu celular, ¿no? Y entonces anota todos los gastos que hagas en el día, ¿no? Y hazlo, pero así todos, porque luego me dicen, es que no porque es chiquito, yo al contrario, ¿no? Eso es lo importante, que hagas ese gasto y que lo apuntes, aunque sea chiquito, pero si tú lo apuntas diario por 2 semanas, algo te va a saltar, ¿no? O sea, vas a empezar a ver patrones de en qué estás gastando y entonces ya evalúas, ¿no? Porque entonces dices, bueno, si yo gasto 10 o $20, por usar una moneda, ¿no? En cierto producto y yo esos $20 a la semana, vamos a suponer, los gasto, entonces, ¿qué quiere decir eso? Ah, pues quiere decir que estoy gastando eso por 4 veces, ¿no? Estoy gastando $80 al mes y entonces estoy gastando eso por 12 veces, ¿no? Son más de 800, ¿no? Son $960 al año, ¿no? Si yo anualizo mis gastos que estoy haciendo, entonces me cae el 20, como decimos aquí, y analizas, ¿vale la pena gastar ese dinero en eso que estás gastándolo o prefieres separarlo para cumplir una meta financiera que tú te propongas, ¿no? Todos tenemos metas financieras que queremos alcanzar y pueden ser de corto, de mediano o de largo plazo. Una de largo plazo muy importante, claramente, es el ahorro para el retiro, ¿no? Al final, en algún momento, pues nos vamos a retirar y quieres que ese retiro, pues tengas dinero suficiente para disfrutar el resto de tu vida, ¿no? Pero hay metas de corto plazo y puede ser una meta tan chiquita como comprarte lo que se te antoja, ¿no? O irte de viaje con tus cuates, o sea, con tus amigos a la playa en Semana Santa. Entonces, es importante que te generes esas metas que quieras alcanzar, porque solo así vas a poder redistribuir estos gastos que estás haciendo y evaluar si vale la pena, lo que decíamos, ¿no? Cambiar comportamientos. No es dejar de gastar, es gastar mejor, ¿ok? Y para eso me ayuda muchísimo un presupuesto, ¿no? Y el presupuesto es la base de las finanzas personales porque es lo que me permite identificar mis ingresos y en qué los estoy gastando, ¿no? Entonces, suena muy fácil decirte, oye, pues apúntale, ¿no? ¿Cuántos son tus ingresos a la quincena o al mes y en qué los estás distribuyendo? Pero la realidad es que la gente no hace un presupuesto, ¿no? En México, 7 de cada 10 personas, alrededor de 7 de cada 10 personas adultas, dicen que no hacen un presupuesto. Pero les digo, pero es tan fácil, ¿no? O sea, lo apuntas en una hoja de Excel si quieres, si te quieres ver más moderno, o en una libretita, o en tu aplicación en el celular, ¿no? De cuánto dinero está cayendo cada mes y en qué lo quieres distribuir. Entonces, es complicado y yo sé que es como ir a hacer ejercicio, ¿no? O sea, al final, al principio te va a dar muchísima flojera, no sé cómo se llama flojera, si se dice igual, pero te va a dar mucha pereza ir al gimnasio, ¿no?
Y la primera vez que haces ejercicio, te duele todo el día siguiente, dices, nunca más lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero si lo sigues haciendo y vas y te sigues esforzando para hacerlo, ya se vuelve natural, ¿no? Digo, yo no soy un físico-culturista, pero si tú generas este hábito, ¿no? De estarlo haciendo, entonces ya se te hace mucho más fácil hacer este presupuesto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner de un lado cuántos son mis ingresos libres de impuestos, a lo que ya tengo efectivo en mi cuenta de banco, por ejemplo, que ya entra cada mes, ¿no? Y hacer rubros de gasto de en qué quiero distribuir ese ingreso. Y hay dos grandes categorías de gastos que yo me tengo que fijar, ¿ok? Gastos que son necesarios y gastos que no son necesarios, ¿ok? Esas son las dos grandes categorías. Por su nombre, claramente queda que el necesario es lo básico que necesitas. O sea, no puedes vivir si yo no incurro en esos gastos. Y ojo, en esos gastos que son necesarios está, por ejemplo, si yo tengo un crédito hipotecario, ¿no? El pago de mi hipoteca, o sea, el pago de créditos que ya tengas, son parte de tus gastos necesarios porque si no los estoy pagando, entonces voy a generar un problema mayor, ¿no? Entonces tengo gastos necesarios y gastos que no son necesarios. Y en cada uno tengo cosas que se llaman gastos fijos y gastos variables, ¿no? Gastos fijos son gastos que yo sé que cada mes van a ser iguales, ¿no? Más o menos son iguales. Entonces, no sé, por ejemplo, tu renta o tu hipoteca, pues más o menos va a ser igual mes con mes. Y tienes un gasto variable dentro de cada uno, dentro del necesario y del no necesario, ¿no? Entonces, gasto variable, pues es ir al súper, ¿no? Un gasto variable necesario es ir al súper, es pagar el recibo de la luz, de la electricidad de mi casa, ¿no? Eso es un gasto variable necesario. Y así te vas, ¿no? Entonces, cuando yo genero esta lista, yo puedo empezar a distribuir en blanco y negro cómo quiero que se vea mi mes, si lo quiero hacer un presupuesto mensual. Entonces, hazlo al principio del mes. Pero ojo, no sirve de mucho que lo hagas al principio del mes si no lo voy a seguir o si no voy a regresar al presupuesto para ver si lo cumplí o si no lo cumplí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Al final del mes tengo que regresar y tengo que ver si en verdad me sostuve ese presupuesto, ¿no? Y si no, está bien al principio equivocarse. Puedes hacer ajustes, te aprietas el cinturón, como decimos en México, en algunos rubros de gasto para dedicarle más gasto en otros. Tal vez te gusta más salir a comer a restaurantes con tus amigos. Está perfecto, pero entonces ponlo en tu presupuesto porque entonces ya lo planeaste y no hay ninguna sorpresa ahí, ¿no? El gasto de luz es un gasto necesario que es variable, ¿no? Veo ahí por una pregunta. ¿Por qué? Porque no siempre llega por el mismo monto, ¿no? Si consumes siempre pues la misma cantidad de electricidad, pues sería fijo, ¿no? Pero en general tiende a ser variable, ¿no? Entonces es súper importante que hagas este ejercicio de regresar y ver dónde tengo que ajustar, ¿ok? Bueno, segunda señal, no sabes en qué se te fue el dinero. ¿Qué onda con la tercera? Oye, ¿qué pasa con que sientes que trabajas solo para pagar tus deudas, ¿no? Entonces, cuando la gente dice es que, oye, yo siento que solo estoy trabajando para pagar mis deudas, pues puede ser una señal de que excediste tu capacidad de pago, ¿no? O sea, de que sacaste más crédito del que podías pagar. ¿Y qué es este concepto de capacidad de pago? Tu capacidad de pago es justamente, dados tus ingresos, tú ya sabes cuántos son tus ingresos, si yo le resto los gastos que son necesarios para vivir, me va a sobrar un cachito, ¿no? Vamos a decirlo así, me va a sobrar un pedazo de mi ingreso disponible, vamos a llamarle así. Yo ya separé los que es súper necesario. Los gastos que son muy necesarios es muy complicado, ¿no? A menos que haya un esfuerzo muy, muy importante de contención de gasto, ¿no? Porque son necesarios para vivir. Entonces, el súper, el recibo del agua, de la luz, etcétera, que claramente puedes hacer ahorros ahí, pero es donde hay menos espacio para hacer ahorros, ¿no? Donde hay más espacio para ahorrar es justamente en los gastos que son no necesarios, tanto fijos como variables, ¿no? Y entonces tu capacidad de pago lo que te dice es, del dinero que yo tengo, dados mis gastos que son necesarios, ¿cuánto debería de estar destinando al pago de un nuevo crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero exceder esta capacidad de pago. Una regla de dedo es que yo no debería estar consumiendo, no debería estar pagando más del 30 o 35% de mi ingreso mensual en el pago de créditos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo que dejar dinero justamente para vivir, ¿no? O sea, porque no quiero vivir. Yo no debería estar viviendo para pagar créditos que tengo, ¿no? Entonces no tengo que sacar más crédito del que yo puedo pagar, ¿no? Eso es súper importante. Entonces no debo destinar más del 30 o del 35% al pago de mis créditos al mes. Una regla de dedo, siempre es mucho más fácil calcular el 30%, es que si el pago de un crédito nuevo que vas a sacar excede ese 30%, pues deberías de repensar si vale la pena o no sacar ese crédito, ¿no? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque tal vez un mes sí lo puedas pagar, 2 meses o 3 si te ayuda algún amigo, ¿no? Pero 4, 5 o 6 tal vez ya no por el nivel de gasto que ya tienes.
Entonces, el nivel de gasto que tienes y el nivel de ingreso que tienes determinan tu capacidad de pago, que los bancos, por ejemplo, cuando te ofrecen un crédito, la calculan implícitamente, pero es importante porque tú eres el que más tiene información sobre tus finanzas personales, porque si yo dejo de pagar una mensualidad de un crédito, voy a dañar una cosa que en México se llama historial crediticio, que estoy seguro que en Argentina y en Chile también, ¿no? Aquí hay una entidad que se llama el Buró de Crédito, que es la que hace toda la recopilación de cómo pago los créditos que tengo dados de alta a mi nombre. Y claramente, si yo dejo de pagar una mensualidad de mi crédito, voy a incurrir en un retraso en mi historial crediticio, ¿no? Entonces, no quiero estar trabajando solamente para pagar mis deudas. Y por eso es importante, ¿no? Hacer esta reflexión. Y esto lo relaciono con el siguiente punto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, acuérdense que estas son señales, ¿no? O sea, si ya estuviste palomeando algunas señales, ahí hay unos foquitos de alerta, ¿no? De qué comportamientos tenemos que cambiar para mejorar nuestra salud financiera, ¿no? Entonces, el cuarto es justamente que yo quiera pedir un crédito para pagar otro, ¿no? Entonces, a principio, pues puede sonar fácil, puede sonar como una salida rápida. Dices, pues mira, pido otro crédito, pago el que le debo a este banco y entonces ahora estoy endeudado con este banco, ¿no? Pero al final lo que estoy haciendo es que estoy cavando un hoyo para tapar otro, ¿no? Pero al final voy a seguir teniendo este problema y esto no soluciona la raíz, a raíz este problema. Y hay que tener mucho cuidado cuando yo hago esto, porque puede ser, ¿no? Una estrategia, claramente siempre es una estrategia que puedes jugar y puedes decir, pues este crédito tiene una tasa de interés menor, entonces me conviene pasarlo porque estoy reestructurando el crédito que tengo. Pero si partimos de la base en el que las personas en general, ¿no? O sea, el promedio de la población no tiene suficientes conocimientos financieros, entonces no es una buena estrategia porque justamente te puede salir mal, ¿no? Y entonces puedes caer en un ciclo de sobreendeudamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado de no pedir más crédito del que puedo pagar. Cuando hablamos de un crédito, recuerden que un crédito es un compromiso financiero que yo estoy adquiriendo, ¿no? No es dinero adicional. Entonces no le puedo sumar a mi ingreso normal mes con mes justamente pues el crédito que me dieron, ¿no? Sí, al final hay un ingreso de ese dinero, pero ese ingreso, ¿no? Tiene que estar pensado en que yo voy a pagarle de regreso a la entidad financiera que me está prestando ese dinero, ¿no? Entonces es un compromiso financiero que estoy adquiriendo y que, ojo, forma parte de mi presupuesto. Si regresamos a la lámina de presupuesto que vimos, dijimos que el pago de créditos son gastos fijos y que son necesarios, ¿no? Porque es una mensualidad, casi siempre es la misma, ¿no? Entonces, o lo puedes ver un poquito diferente, si cambia el pago, pues puedes verlo como un gasto fijo o variable, pero al final es un gasto, perdón, un gasto necesario variable. Al final es un gasto necesario porque tengo que hacer el pago de los créditos que yo tenga, ¿no? Entonces, es súper importante que antes de solicitar un crédito, yo piense bien, dos cosas, ¿no? Uno, ¿para qué quiero el crédito? Entonces, no saco el crédito no nada más porque me ofrecen un crédito. No digo, mira, el banco me está ofreciendo el crédito, voy a aceptar el crédito, ¿no? O sea, primero es, ¿para qué lo quiero? Tiene que tener un destino en específico, no es nada más para tener dinero por si las dudas, ¿no? Porque ese dinero pues me va a costar una tasa de interés. Entonces, esa es la primera consideración que tengo que tener en cuenta cuando hablo de créditos. La segunda es, bueno, ya tengo el crédito, ¿cómo lo voy a pagar, no? O sea, antes de incluso de aceptarlo, tengo que tener claro cómo voy a pagar ese crédito. Tengo que tener un plan. Cuando no, es justamente un tema de sobreendeudamiento, ¿no? Entonces, no aborda de raíz este problema y, ojo, ¿no? Primero, pues tienes que poner la mente en frío. ¿Qué tal que ya estoy aquí? Por ahí vi que a alguien estaba pasando ya esto, ¿no? Ya estoy aquí. Pues hay métodos que tú puedes adoptar, ¿no? Para un poco contener estas deudas que ya tengo, ¿no? O sea, pero para eso es muy importante que haga los pasos anteriores, ¿no? Si yo no hago un presupuesto y hago un listado de todos los gastos hormiga que tengo, etcétera, no voy a poder encontrar esas fuentes de ingreso adicional que le puedo destinar al pago de créditos, ¿no? Si tenemos tiempo, puedo regresar a platicar sobre estos dos tipos de técnicas para reducir el endeudamiento, ¿no? Que una se llama método de avalancha, ¿no? Que lo que es el método de avalancha es que pagas las deudas que son más caras y el método de bola de nieve, ¿no? Que son pequeños triunfos y que entonces pago primero las deudas que son más chiquitas, ¿no? Porque están como más a mi alcance pagarlas, aunque no necesariamente son las más caras, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia entre cuántos intereses estoy pagando al final, ¿no? Pero todo esto depende de la base de que yo ya haya identificado qué espacios tengo de los gastos hormiga que estoy gastando, ¿no? Y todos tenemos espacio. Les voy a compartir, vamos bien de tiempo, les voy a compartir una anécdota. El año pasado tuve la oportunidad, y la verdad estuvo increíble, ¿no? De ir a una sierra en unos estados aquí de México que se llaman Puebla y Tlaxcala, ¿no? Entonces son estados que tienen cierto nivel de pobreza y la sierra pues es mucho más pobre, ¿no?
Y le fui a dar clases de educación financiera a unos agricultores que se dedican al cultivo de fresas, ¿no? Y frambuesas. No sé, creo que tienen otro nombre en Argentina y en Chile. Una sierra es cuando sales como de la ciudad, ¿no? Como donde están los agricultores, hacia las afueras de la ciudad, ¿no? O sea, lugares ya muy pobres, ¿no? Donde hay campos de cultivo, etcétera. Entonces, pues imagínense, ¿no? Son trabajadores agrícolas y pues no tienen un salario muy alto, ¿no? Entonces me dicen, es que no podemos ahorrar, ¿no? O sea, yo tengo que sacar una televisión, a meses sin intereses, pero esas compras que son de a 50 años, casi casi estoy exagerando, pero ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? Y entonces acabas pagando por una televisión que costaba de 5,000, ¿no? Acabas pagando 20,000, ¿no? ¿Por qué? Porque se les hace muy fácil sacar estos créditos que son muy, muy chiquitos, ¿no? De pagos chiquitos, con muchos pagos y al final acaban pagando mucho dinero. Entonces, estas personas hicimos un ejercicio de salud financiera, un poco como lo que estamos haciendo ahorita, pero mucho más concreto, ¿no? Para su contexto. Y analizamos los gastos hormiga que tenían, ¿no? Hablamos ya de los gastos hormiga. ¿Cuál creen que es el gasto hormiga más importante que tienen estas personas que se dedican al cultivo de tierras en localidades muy pobres del país? O sea, ¿qué se les imagina que puede ser un gasto hormiga en el que incurran muchísimo? Ahorita estaba viendo si llegaba algo, fiestas, celebraciones y alcohol. Fíjense que no, ¿eh? Digo, sí son buenas fuentes de gasto, pero no. Al final, en México en particular, ¿no? Existe para la comida, no, Anabela. En México existe no sé si en sus países también, pero la gente gasta mucho, por ejemplo, en refrescos, ¿no? No sé si sería igual en los otros países, ¿no? Pero bebidas carbonatadas, sodas, gasta mucho, mucho la gente en eso. No quiero decir la marca de un refresco en particular, pero gastan mucho en ese refresco, ¿no? Muchísimo. Entonces, hicimos un ejercicio, ¿no? De cuánto podrían ahorrar, ¿no? Si pónganse que compraban 3 botellas así gigantes de 3 litros a la semana, ¿no? De este refresco. Y yo decía, a ver, si les gusta el refresco, pues cómprense el refresco. O sea, no es, como les decía, ¿no? No les voy a decir dejen de gastar, pero gasten mejor. Si en vez de 3 me compro 2, pues ya me estoy ahorrando 1, ¿no? Y ese 1 implica, pues, tantos pesos a la semana, que implica tantos pesos, perdón, hacia la semana, que implica tantos pesos al mes, que implica tantos pesos al año, ¿no? Y al final veían que en el año podían ahorrar 5,000 o 6,000 pesos, que para ellos es muchísimo, ¿no? O sea, que nunca pensaban que pudieran ahorrar. Y esto se los digo porque, ¿no? Mucha gente me dice, es que yo no puedo ahorrar. Y les pongo este ejemplo, o sea, esta gente sí ya pudo ahorrar, ¿no? Ya pudo empezar a ahorrar, aunque sea poco, pero ya empezaste. Y si empieza este camino de estar buscando espacios donde tú puedes cortar algún gasto, ojo, pero es muy importante que ese gasto, ese dinero que estoy justo pudiendo salvar, ¿no? No me lo gaste yo en otra cosa, ¿no? Porque entonces ya no lo ahorré para algo. Entonces yo tengo que tener una meta financiera en mente, ¿no? ¿Qué quiero alcanzar con ese ahorro? Quiero cambiar de celular, quiero irme con mis cuates de viaje, o sea, ¿qué quiero hacer? Quiero arreglar algo en mi casa que no he podido arreglar. Esa es tu meta. ¿En cuánto tiempo la quieres alcanzar? Ah, pues la quiero alcanzar en una semana, en un mes, en 3 meses o en un año, ¿no? O sea, hay temporalidades y entonces le vas a ir poniendo dinero a eso, ¿no? Una meta también puede ser pagar un crédito que no has podido pagar, ¿no? Y justamente si encuentras estos espacios, pues le puedes ir poniendo más dinero al pago de este crédito para que tengas mejor salud financiera, ¿ok? Bueno, el último, y vamos a hablar si quiere, y hablamos de las preguntas de otro tema que quieran platicar, que yo con mucho gusto me gusta, no sé si me cuenta, pero me gusta mucho hablar. El último punto que les traigo de las señales, de los focos rojos que tienes que tener, ¿no? De repente si se te prenden algunos de estos, dices, híjole, ¿no? O sea, tengo que poner atención aquí, ¿no? Que no seas totalero en tu tarjeta de crédito. Eso lo decimos mucho en México, y totalero quiere decir que pagues el saldo que debes en tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, acuérdense, lo más importante, porque alguien por ahí vi que pusieron lo de tarjetas de crédito, es un excelente tema para hablar cuando hablamos de salud financiera, ¿no? Una tarjeta de crédito es como un pedazo de cuerda, una soga, ¿no? Como cualquier tipo de crédito en general, pero una tarjeta en particular, ¿no? Un colega lo saqué de un colega, y creo que es muy buena anécdota, ¿no? Porque tienes una soga, ¿no? Y la soga o la cuerda la puedes atar y la puedes usar para subir, ¿no? O sea, para llegar al siguiente nivel.
Pero si yo me agarro y me pongo la soga en el cuello, pues no me funciona muy bien, ¿no? Entonces, una tarjeta de crédito es como eso, ¿no? Es una excelente herramienta, ¿por qué? Porque me permite financiar mi consumo, porque me da puntos, porque me da muchos beneficios y me permite generar un historial crediticio, que eso es súper importante. O sea, llévense la importancia que tiene. No sé cuál es el rango de edades que están aquí, pero puede ser que, ¿no? Muchas jóvenes o muchas jóvenes que van a empezar a construir su vida financiera, ¿no? Y es muy importante que comiencen con el pie derecho, ¿no? Y que empiecen a construir un historial crediticio, porque tú nunca sabes cuándo vas a necesitar un crédito. Y siempre quieres tener un buen historial crediticio, una buena carta de presentación ante las instituciones que otorgan un crédito, ¿no? Entonces, una tarjeta de crédito es una excelente herramienta para hacer, ¿no? La cosa es que lo hagas bien y que seas totalero, que es lo que estoy poniendo en esta lámina. Entonces, ser totalero es justamente que yo utilice la tarjeta de crédito y lo que yo utilicé lo pague cuando llegue mi estado de cuenta, ¿no? Entonces, acuérdense que no es un ingreso adicional, o sea, una tarjeta de crédito, si yo tengo un salario de 10,000, ¿no? Por no decir una moneda, y mi tarjeta de crédito tiene un límite de crédito de 20,000, yo nunca puedo decir que tengo ingresos ese mes por 30, ¿no? No puedo sumar los 10 de la nómina y los 20 de la tarjeta, porque hay mucha gente que sí lo hace, ¿no? Al final, el único ingreso que tengo ese mes son los 10, y con esos 10 tengo que poder cubrir todos los gastos que ya vimos hace rato con el presupuesto, más el pago de los créditos que yo tenga, como puede ser la tarjeta de crédito. Entonces, súper, súper importante que solo utilice mi tarjeta por lo que yo sé que voy a poder pagar cuando me llegue mi estado de cuenta. Entonces, acuérdense que cuando yo tengo una tarjeta de crédito, por lo menos en México, no sé si hay alguna variación mínima en algunos de los países donde ustedes estén, pero debe funcionar muy, muy similar, ¿no? En México tienes un periodo que se llama periodo de uso. Entonces, tienes 30 días para estar usando tu tarjeta de crédito. Cuando acaba el día 30 es tu fecha de corte. Entonces, el banco hace un corte de caja y te dice, Fernando, te gastaste tantos pesos en esos 30 días y te dice, te manda tu estado de cuenta y te dice, tienes 20 días para pagármelo, ¿no? Entonces, si yo sumo los 30 días del periodo de uso más los 20 días del periodo de pago, quiere decir que yo no le tengo que pagar al banco, sino hasta el último día de la fecha del límite de pago es el día 50, ¿no? Si yo le pago al banco en el día 50, no le pago al banco un solo peso de interés por las compras que yo hice. Puedo comprar algo en el día 1 y lo tengo que pagar hasta el día 50. Entonces me está dando un mecanismo de financiamiento de 50 días gratis, ¿no? Porque no me cobra intereses por ello. Ojo, y eso es muy importante, si yo no pago en el día 50 lo que debo, si yo no soy totalero, entonces me van a cobrar intereses por las compras que yo hice, ¿ok? Entonces, no es de salud financiera no ser totalero. Entonces, es súper importante que solo uses tu tarjeta de crédito para lo que sabes que cuando llegue tu estado de cuenta, ¿no? Para lo que sabes que te puedes dar 50 días de financiamiento y cuando llegue tu estado de cuenta, lo pagas y no debes un solo peso al banco, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y entonces, hay que recordar que tener salud financiera no depende de los ingresos que tengo solamente. Claramente, como decía al principio, es súper importante, pero no es exclusivo de eso, sino también de cómo yo manejo mis finanzas, ¿no? De cómo son mis consumos y mis comportamientos. Que tengo que tomar medidas proactivas. O sea, cuando la gente me dice, oye, ¿y qué hago? A ver, pues freno, ¿no? O sea, frénate, haz un análisis de en qué estoy gastando, porque de repente perdemos el control y como no lo tenemos en blanco y negro, porque no hacemos un presupuesto, porque no tenemos una lista de cuántos créditos tengo y cuánta tasa de interés me está cobrando cada crédito y cuánto es el pago de cada crédito, entonces pierdo el control, ¿no? Y entonces tienes que hacer medidas justamente que sean proactivas, justamente, y saber que nunca es demasiado tarde para cambiar estos hábitos de consumo y para poner orden en tu vida financiera, ¿ok? Entonces, yo con esto ya terminé la presentación que traigo. Aquí les dejo, este es mi LinkedIn, Fabi Labo. Ahí estoy publicando a cada rato cosas de educación financiera, ¿no? Del lugar de trabajo justamente, pero quedo a su disposición para ver qué preguntas tienen, si quieren que hablemos de algún otro tema en los minutos que nos quedan, con muchísimo gusto, yo estoy a su disposición. Genial, qué buena charla, Fernando. Creo que es muy transversal el tema y que a todos nos toca de alguna u otra manera, ya sea para saber que lo estoy haciendo bien o ya sea para poder tomar el resguardo y evitar cometer errores que a la larga podrían hundirme financieramente y de los que, como bien mencionabas, podría ser muy difícil salir. Vayan todos, por favor, dejando sus consultas, como bien nos decía Fernando, tanto en el área de preguntas y respuestas como en el chat.
Yo mientras tanto voy a consultar con Fernando las preguntas que ya han ido dejando en el chat a lo largo de la charla. Nos dejaron varias preguntas de parte de alguien que está muy interesado en estudiar finanzas y consulta qué son las finanzas, cómo mejorar la salud financiera, que creo que esa respuesta ya se dio a lo largo de la charla. Eh, y pregunta en qué cosas invierten más las personas de manera individual, si en cripto, en la bolsa, si se trata de invertir o de tener visión de futuro sobre el dinero. Sí, súper pregunta. Sí, la de salud financiera creo que ya nos quedó un poquito claro con la presentación que acabamos de ver. Finanzas es súper interesante porque creo que es transversal, ¿no? Un poco lo que decíamos al principio. La relación con el dinero la vas a tener toda tu vida. O sea, no te vas a librar. Un poco como dicen la frase esta de muerte e impuestos, ¿no? O sea, que dos cosas son seguras en la vida, muerte e impuestos, pero también en la relación que vas a tener con el dinero, ¿no? O sea, vas a necesitar dinero para cualquier cosa que hagas. Entonces es súper importante que veas esa perspectiva desde el lado de finanzas, ¿no? Desde el lado de inversiones también es muy interesante y no lo metí aquí en la plática porque justo eran como que la gente cuando tiene problemas de salud financiera no es porque tenga un tema de inversiones, ¿no? Ya cuando llegaste a un momento donde vas a invertir es porque ya tienes alguna base consolidada. Entonces, por eso me quise centrar justamente en el tema de cuáles son los problemas frecuentes que la gente tiene por los cuales no puede tener salud financiera. Pero el tema de inversiones es súper importante. ¿Por qué? Porque hay que quitar el tabú de que la gente, solamente la gente rica, la gente con mucho dinero, tiene posibilidades de invertir. Todos podemos invertir, ¿ok? No sé los marcos regulatorios de cada uno de sus países y no sería ético de mi parte darles una recomendación de inversión, claramente, pero si hablamos en temas generales, pues todos tenemos que tener esta posibilidad de invertir, ¿no? Y entonces, si yo ya pude consolidar un ahorro con todo esto que acabamos de ver el día de hoy, pues quiero poner ese ahorro a trabajar, ¿no? Que me genere un rendimiento. ¿Y en qué lo puedo invertir? Pues hay dos grandes instrumentos de inversión, ¿no? Renta fija o renta variable. Así o sea, igual y puede decirse un poquito diferente en Argentina o en Chile, ¿no? Pero renta fija son instrumentos que cuando yo los invierto, ¿no? Invierto en esos instrumentos, yo tengo certeza desde el momento en el que estoy haciendo la inversión de qué rendimiento me va a dar. Por eso se llama renta fija, porque el renta es rendimiento, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, ahí de un pagaré bancario o de un bono gubernamental, ¿no? De papel gubernamental. Y esos son instrumentos que me van a dar un rendimiento al finalizar el horizonte de inversión y que ya está fijo desde el momento en el que yo estoy adquiriendo, ¿no? Un instrumento de renta variable es un instrumento, por ejemplo, como una acción o como ciertos fondos de inversiones que yo no sé cuánto dinero voy a ganar porque el valor de ese instrumento va a ir cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces, yo no sé si gano o si pierdo, sino hasta el momento que yo lo vendo y yo comparo a cuánto lo compré contra cuánto lo vendí y si tuve una ganancia o tuve una pérdida, ¿no? Pero al final del día, pues todos debemos tener esa posibilidad de invertir, ¿no? Hablabas de cripto, ¿no? O sea, cripto claramente es un tema que está como muy candente y que la gente está muy interesada. Solamente hay que tener mucho cuidado porque las criptomonedas tienden a ser activos que son muy volátiles, ¿no? Porque no tienen nada detrás y entonces lo que determina el valor de estos activos, pues es justamente la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, de repente, si alguien empieza a dejar de comprar o empieza a comprar menos de estos instrumentos, el valor cae mucho, ¿no? Si ustedes ven una gráfica del rendimiento de ciertas criptomonedas, pues sí tiene mucha volatilidad y de repente tienen como caídas muy abruptas, ¿no? Entonces, la gente que invierte en este tipo de instrumentos son personas que tienen un poco más de conocimiento y que, ojo, muy importante es que siempre que yo estoy invirtiendo, tengo que tomar en cuenta que tengo que diversificar mis inversiones, ¿no? No pongas todos tus huevos en una canasta, todos tus blanquillos en una canasta, ¿no? Si te cae esa canasta, pues ya te quedaste sin eso. Entonces, es súper importante que diversifiques la cartera y que puedas poner tal vez poquito en algún activo que tenga mucha volatilidad, pero que tenga potencial de tener mucho rendimiento, pero que tengas un fallback, un backup de instrumentos que sean más estables en su rendimiento, que estés generando un rendimiento, eso es súper importante, ¿no? Que sí estés generando una ganancia y una ganancia real. Ojo aquí, cuando yo veo un instrumento, tengo que ver la tasa de interés real que me paga, ¿no? ¿Cómo se compara la tasa de rendimiento que me ofrecen contra el nivel de inflación que hay en tu país, ¿no? Yo sé que aquí hay mucha divergencia, por ejemplo, niveles de inflación o tasas de interés, pero siempre tienes que comparar, ¿no? Si mi tasa de interés que me están pagando es mucho mayor que la tasa de inflación, estoy teniendo una ganancia real de mi dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la inversión tiene dos objetivos.
Uno es generar rendimiento sobre el dinero que yo ya ahorré, ¿no? Ese es súper importante y claramente todos queremos eso, ¿no? Pero el segundo que poca gente lo piensa es que quieres que tu dinero se salve o se proteja contra la inflación, ¿no? La inflación, como por ejemplo, mis amigos en Argentina, ¿no? La inflación le pega mucho a tu bolsillo, ¿no? Y entonces el costo de todo sube y entonces con el dinero que tienes, pues ya puedes comprar menos cosas, ¿no? Y instrumentos que te permiten generar un rendimiento real permiten proteger tu dinero, tu poder adquisitivo contra la inflación. Ya me extendí un poco, perdón. Perfecto. No, creo que queda muy claro. Y bueno, Gastón, Mariela y Sol González habían preguntado lo mismo, así que creo que ahí tienen Ah, una muy buena respuesta sobre cómo invertir los ahorros que puedan tener si quisieran invertirlos. perfecto. También tenemos algunas personas consultándonos que si ya tienen muchas deudas, ¿cómo pueden hacer para salir de ellas? Es que me dan paso a ir a mis láminas de anexo y voy a ir rapidísimo, ¿no? Porque yo les decía, las traje por si las dos, por si me preguntaban, pero les decía, bueno, a ver, ya tengo muchas deudas, ¿no? Y entonces, ¿qué puedo hacer? Porque ya estoy desesperado y no sé cómo saldar estas deudas. Entonces, lo primero es, a ver, calma, ¿no? O sea, calma, mente fría, no entremos en pánico, ¿no? Entonces, stop. Y tienes que hacer un recuento de todas tus deudas. O sea, siéntate y haz un recuento de cuánto la deuda A, la deuda B y la deuda C, ¿no? Cuánto es el monto que me exige cada mes, cuánto es el pago mínimo de cada una de esas deudas, por ejemplo, ¿no? Entonces, un pago mínimo, no sé si se aplica igual en todos los países, pero es lo mínimo que te pide el banco que tienes que pagar, ¿no? Igual y puedes pagar más, pero a fuerza tienes que pagar un monto para que no dañe tu historial crediticio, eso se llama pago mínimo, ¿no? Y cuál es la tasa de interés que te cobra cada crédito, ¿no? Y decíamos que hay dos tipos de métodos, ¿no? Y el primero es uno que se llama bola de nieve, ¿no? Entonces, el método de bola de nieve, les decía yo que es literal, pequeñas bolas de nieve son pequeños triunfos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ordenar mis deudas de menor a mayor, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, mentalmente tú dices, yo no tengo dinero, pues ¿a cuál le voy a poner? Pues a la que pueda pagar más rápido, ¿no? Y la que va a pagar más rápido, pues es la que es más chiquita. Entonces, si ven en esta tabla, pues la deuda A es la que tiene menor monto, ¿no? El pago mínimo es otra cosa y la tasa de interés es diferente, ¿no? Pero entonces, justamente, tienes tus deudas ordenadas de menor a mayor por monto. Y empiezas a pagar, ¿no? Siempre pagas, ojo, eso es muy importante, siempre pagas los pagos mínimos de todas. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque si yo dejo de pagar un pago mínimo, eso me afecta en mi historial crediticio. Y yo lo que quiero evitar son afectaciones negativas en mi historial crediticio. Entonces, yo siempre mantengo pagos de pagos mínimos. ¿Qué voy a hacer? Con todo lo que ya vimos en la presentación, yo ya pude encontrar espacios de gastos hormiga importantes que no son menores, ¿eh? O sea, yo les dije ese ejemplo de los 18,000 pesos que encontramos. O sea, en realidad no son menores estos gastos hormiga. Cuéntenlos, hagan este ejercicio y vean qué puede ser prescindible, ¿no? De los gastos que hacen. Y ese dinero, en vez de gastárselo en otra cosa, se lo ponen a la deuda más pequeña, ¿no? Entonces ya estoy pagando el mínimo más lo que yo pude, ¿no? Sacar de más y eso se lo pongo a la deuda más pequeña. Y entonces en algún momento voy a dejar de pagar, ya voy a acabar de saldar esa deuda y eso que ya le estaba pagando a la deuda A, se lo voy a meter a la deuda B, ¿no? Y así me voy a ir deuda por una, ¿no? Pero empezando por la deuda que tiene menor monto. Por eso son bolas de nieve. Entonces son pequeños triunfos porque estoy pagando las deudas que son más pequeñas primero. Pero eso no me garantiza que va a pagar menos intereses a la larga, ¿no? Porque el costo de un crédito es la tasa de interés. Y como ustedes pueden ver aquí, pues los costos de los créditos aquí difieren, ¿no? Entonces vamos al otro método, que es el método de avalancha. Entonces el método de avalancha lo que significa es que las mismas deudas que tengo aquí las ordeno, pero ahora por la tasa de interés. Yo primero quiero pagar la deuda que sea más cara, porque es la deuda que me está cobrando más intereses, ¿no? O sea, al finalizar el periodo, me va a cobrar más intereses en total, o sea, me voy a ahorrar en intereses si pago primero la deuda que es más cara, ¿no? Y es la misma lógica. Siempre realizo los pagos mínimos para no afectar mi historial crediticio y el dinero que yo pude conseguir de todos esos ejercicios de contención de gasto, se los pongo a la deuda más cara, o sea, más cara en términos de tasa de interés. Y así me voy deuda por deuda, por eso se llama método de avalancha, ¿no? Pues que entonces así los pago más rápido los créditos que me generan más intereses, por lo tanto ahorro dinero al final en términos de intereses. Entonces espero que este ejercicio les haya quedado un poco más claro. Si no, igual les puedo pasar, ahorita en lo que están leyendo, si yo pongo en el chat, lo ven todos,
unas ligas de algunos contenidos que pueden consultar. Eso no lo sé. Sí, ¿verdad? Todos pueden ver si yo pongo algo en el chat. Sí, sí. Perfecto. Ahí de todas maneras abrí el chat para todos. Gracias. Me encanta esta respuesta, muy no improvisada. No improvisada, no. No estoy preparado, pero aquí Pero está traigo unas las slides con láminas. la información Exacto. exacta. Muy bien. Y tenemos una última pregunta que se ha dado harto. Y que es, y yo creo que da para mucho, pero a ver si podemos resumirla un poco, que es, ¿cuál es la mejor forma de hacer un presupuesto? ¿Cómo puedo comenzar a hacer un presupuesto y qué le integro a ese presupuesto? Que es Sí, más o menos una pregunta integrando todas las pequeñas preguntas que han hecho aquí en el chat. está perfecto. Miren, les puse una liga del blog, ¿no? En el que trabajamos mucho, que es como el main donde hay muchos contenidos, y luego uno en específico de un blog, que es el de cómo salir de deudas, que es lo que acabo de explicarles, ¿no? Y también les voy a poner, perdón antes, porque si no se me va a olvidar, el tema de inversiones, porque justo tiene un video que explica mucho el tema de las inversiones y de los tipos de instrumentos que existen, etcétera. Entonces, habiendo puesto esto, pues no se va a olvidar. Ahora sí vamos a ver cómo hago un presupuesto, ¿no? Creo que lo más importante y lo esencial, pues es sí tener la voluntad de hacerlo, ¿no? De hacer este ejercicio 2 veces al mes. Ya sé que nos va a dar muchísima flojera de pereza, pero hay que hacerlo, ¿no? Y entonces tienes que empezar primero identificando tus ingresos. Y me vas a decir que si soy tonto, que si no sé cuántos ingresos tengo, ¿no? Pero en realidad mucha gente omite muchos ingresos o no tiene certeza al 100% de cuántos son sus ingresos mensuales. Me explico. O sea, tú sabes cuánto es tu salario tal vez en el contrato, ¿no? Pero no tienes certeza al 100% de cuántos son tus contribuciones a la seguridad social, de cuánto se va a tu fondo de ahorro para el retiro, ¿no? De varias retenciones que hay mes con mes de impuestos, etcétera, dependiendo del país en donde estén, ¿no? Entonces, primero tienes que estar súper consciente de cuántos son tus ingresos netos, ¿no? Entonces, lo pones ahí en tu presupuesto. Ojo, no todos los ingresos son iguales. Hay ingresos que son activos y un ingreso que son pasivos. Un ingreso que es activo es un ingreso que yo genero por el fruto de mi trabajo, ¿no? Entonces, yo trabajé y por lo tanto me está dando un ingreso. Literal, si soy un asalariado, ¿no? O sea, yo no voy a trabajo en el banco, entonces y me pagan un salario, ese es un ingreso activo, ¿no? Si yo me dedico a fabricar muebles, mi trabajo es hacer muebles, y entonces voy y vendo el mueble y eso es un ingreso activo. Y hay ingresos que son pasivos, ¿no? Los ingresos pasivos son ingresos que no requieren que yo esté trabajando en ese momento. El ejemplo típico es un rendimiento por una inversión, ¿no? Entonces, el rendimiento que me está cayendo mes con mes es un ingreso pasivo. Entonces, la recomendación aquí es maximizar la fuente de ingresos pasivos que tengan. ¿Para qué? Para liberarte tiempo para que tú generes ingresos activos con tu trabajo, ¿no? Entonces, eso es primero. Entonces, ya tengo mis ingresos que son activos, son pasivos. Ok. Y tengo que hacer rubros de gasto. ¿Cómo quiero que se vean mis ingresos, no? Y entonces, yo puedo poner lo que decíamos hace rato, gastos necesarios y no necesarios. Y dentro de esos, poner subcategorías de gastos que son fijos y variables, ¿no? En ambos lados. Y dentro de fijos y variables, entonces ya le pones cosas, restaurantes con amigos, ¿no? Idas al súper, idas al cine, idas al teatro. O sea, empiezas a ver dónde cabe cada cosa y lo empiezas justamente a anotar, ¿no? De cómo quieres que se vea tu mes. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es la regla de oro, ¿no? O cómo saca un alumno 10 o A, ¿no? Exenta la materia contra alguien que tal vez ahí medio va en la materia, pues que el que ahí medio va en la materia, pues hace lo que acabamos de hacer y ya, ¿no? Y más o menos lo sigue, etcétera. Pero el que saca 10 o el que exenta la materia es que desde el que haces tu presupuesto, le pones ahí ahorro, ¿ok? ¿Cuánto ahorro quieres alcanzar ese mes? ¿No? Y eso va a determinar, te va a dar muchísimo drive, ¿no? Para que lo consigas. Y entonces justamente vas a poder ponerte una meta de cuánto ahorro quieres. Y ojo, no tiene que ser algo extraordinario. O sea, ya sé que no hablamos la misma moneda, pero piensen en algo muy bajito, 50 pesos en México, ¿no? Cada semana. Y vas a ver que no te va a cambiar la vida, no te va a hacer la diferencia o te va a hacer más infeliz ahorrar esos 50 pesos esa semana, ¿no? Y te vas a dar cuenta. Y por lo tanto, la siguiente semana vas a tener la voluntad de ahorrar en vez de 50, 100, ¿no? Y la siguiente 150, porque viste que no pasó nada, ¿no? Y así vas a generar un hábito del ahorro que lo vas a estar incluyendo como parte de tu presupuesto. Y al finalizar el mes,
la otra recomendación es, pues, checar si lo cumpliste o no, ¿no? Porque si no, hay que ver qué ajustes tengo que hacer para el siguiente mes. Excelente. Eh, yo creo que también hay otro tema que se me viene a la mente ahora, que tiene que ver con cómo pagar una deuda. Eh, Creo que a veces, y he escuchado mucho, trato de pagar una deuda y para poder pagarla rápida pago todo lo que puedo. Pero ese todo lo que puedo quizás contempla más de lo que podía pagar y no me va a alcanzar después tampoco por haber intentado pagar la deuda. Entonces entro en un círculo de me quedé sin plata por tratar de pagar más rápido la deuda. Creo que para eso también es súper importante tener ese presupuesto para decir no solamente cuánto puedo gastar, sino cuánto más puedo pagar. Quizás puedo pagar más rápido algo o Claro. adelantar cuotas o no sé, pero siempre y cuando eso no vaya a afectarme a futuro tampoco porque va a generar una deuda sobre una deuda, que es lo que hablábamos anteriormente. No, y totalmente, otra cosa que va ligado a lo que acabas de mencionar es que un presupuesto me permite a mí destinar o dividir mi ingreso en cuánto puedo mandar a cierto tipo de inversiones, ¿no? O sea, si hay un ingreso que sé que depende el pago de gastos necesarios, pues no los voy a invertir a un año, no los voy a congelar en un fondo de inversión a un año, ¿no? Porque quiero tener esa liquidez. Pero puede haber un cierto monto de ingreso que no lo voy a utilizar y yo sé que no lo voy a estar utilizando y que lo estoy subutilizando, no estoy siendo eficiente, que es un poco lo que estás diciendo, ¿no? O sea, no es eficiente cómo estoy distribuyendo mi ingreso y que entonces si yo sé que no lo voy a utilizar, en vez de tenerlo ahí sentado en mi cuenta de cheques en el banco, pues lo pongo en cierto instrumento que me va a dar más rendimiento. No voy a poner ahí el dinero para pagar el alojamiento, la renta, ¿no? O la hipoteca, porque sé que lo voy a tener que pagar, pero puedo poner ahí algo que sé que puedo prescindir de eso por un momento para que me genere rendimiento, ¿no? Exacto. Bueno, yo sé que el tema está muy interesante, hay algunas preguntas más en el chat, pero dado el tiempo y por el tiempo que Fernando nos está entregando también y el tiempo de ustedes, ya va llegando a su fin esta charla. Están preguntando muchas cosas, si es que también das cursos para saber de cómo invertir. Ahí, si es que necesitan algún servicio de parte de Fernando, quieren consultarle algo en específico, está el link de su LinkedIn para que puedan consultarle si necesitan. Por supuesto, no todas las preguntas de cómo solucionar cada uno, ¿cierto? Sus temas crediticios, pero sí preguntas como la que estabas mencionando recién, Celeste, sobre cursos que pudiera dictar Fernando y similares. Así que, bueno, agradecerles a todos su participación. Fuimos más de 200 personas el día de hoy. Como dije al principio, creo que es un tema muy transversal que nos toca a todos, ya sea eh, tengo una buena salud financiera o no la tengo. Este taller, esta charla me ayuda de todas maneras a saber qué camino tomar como una guía, ¿cierto? Para comenzar a mejorar la salud financiera o para estar seguro de que lo que estoy haciendo está bien y continuar por ese mismo camino. Agradecerte también, Fernando, tu tiempo, tus conocimientos, muy claro todo lo que nos contaste. De repente creo que los temas financieros pueden ser complejos de entender, pero como muchas personas están escribiendo aquí en el chat, están muy agradecidos y creo que se entendió muy bien todo lo que hoy día quisiste transmitirnos. Así que muchas gracias. Perfecto. No, muchas gracias a ustedes y a todos los que asistieron. Muchas gracias, son súper participativos. Me encantan estos grupos. Yo luego pregunto y nadie me contesta. Entonces está perfecto. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien y que tengas muy buena tarde. Chicos, bueno, muy buenas noches en Argentina y en Chile, buena tarde en México y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Gracias. Chao. Bye.